Doctor, perdón, está ahí la diapositiva. ¿Pone el dispositivo ahora o después? No, primero esto. Ya está prendido entonces. Aquí está el audio. El audio está aquí. Ya. Ahora, espera un ratito. Vamos a ver cómo podemos. A ver, abrí. Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, sí, sí. Pero su diapositiva, su pendrive no he puesto. Claro, escucha. Espera, yo lo pongo. Ventilación, el primero, el final, el último. Ya, es el primer tema, chicos. ¿Ya? Ahora vamos a esto un poquito. Da para leer, ¿no? Un poco más. Un poco más. Ya. Perfecto. ¿No? Ahí. En el tema las cosas son puntuales. ¿Listo? No se olviden. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es ta? Así, directos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿sabes qué nombre? Vamos a hacer esto debería de sacar así. Así, pues se clica así, va. Allá, así va. No. Aquí no. No, más así va. Ah, perdón, permiso. Había que desaparecer, espera, un ratito. En el azul. Sí, pero Ahora, eso. voy a intentar hacer así. No, se desaparece, ¿qué pasa? Bien, de todas maneras, Vamos a hacer esto entonces. Creo que es en el azul. actualizado todo. Pide que actualice y se va ahí. Okay. Entonces aquí tenemos esto. Esto debería. Vamos a hacer este asunto de acá. ¿Dónde está? No, pues esto está pues en Word. Sí, sí. Entonces no hay. Ya, mira. Esto, funciones de la respiración. Eso ya sabe, ¿no? 4. Ventilación, intercambio en el pulmón, en el tejido y regulación. 1, 2, 3, 4. Anatomía. ¿Ya? Aquí, la mecánica de la ventilación pulmonar se resume en 2 tipos de movimientos. 2. ¿Ya? Uno, movimiento hacia arriba, y otro, elevación y descenso de las costillas. Esto de acá. ¿Sí? 1, 2. O sea, movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma para alargar y acortar la cavidad torácica, ¿no? Y el otro, elevación y descenso de las costillas para aumentar, o sea, en este sentido y en este sentido. 2 tipos de movimiento. Los músculos, ya saben cuáles. Músculos que van a elevar y músculos que van a tirar para abajo. Estos y estos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Presión transpulmonar es esta de acá. O sea, la diferencia de la presión alveolar y la presión pleural. Esa se llama presión transpulmonar. Y la presión transpulmonar, voy a sentar. Y la presión transpulmonar es importante para definir lo que es distensibilidad y lo que es elasticidad. Van entendiendo todo lo que habla. ¿Ya? Bien. Entonces, esa manera de resolver. Oye, Saulo, contigo no he llevado esto. No, ¿no? ¿Perdón?
esta clase ustedes no han asistido. No, es la primera clase. Entonces, atención. Entonces, ya definimos lo que es distensibilidad, ¿no? Y en la distensibilidad aprovechamos el concepto de presión transpulmonar. Entonces decimos que la distensibilidad es la expansión de los pulmones, por unidad de incremento de la presión transpulmonar. Cada unidad que sube en la presión transpulmonar nos va a dar una definición, una posición de distensibilidad pulmonar. Sigamos. Ese dibujito es un dibujo para ver gráficamente qué es distensibilidad pulmonar, ¿no? Aquí el dibujo que ya conocen, alveolo, bronquiolo terminal, los vasos linfáticos, todo esto. Detalle en la posta. Sigamos. Acá, lo que les he preguntado en la práctica, ¿no? Fuerzas elásticas del pulmón. Unas que son intrínsecas y otras extrínsecas. Las intrínsecas serían estas de acá, la elastina y el colágeno, ¿no? Y la externa sería la del surfactante, ¿no? Del agente de tensión superficial. Definimos el agente tensioactivo, el agente de acá, siempre está remachando el alveolo, evita la cohesión de las moléculas, tiene un origen y tiene una composición. La falta de este surfactante les da esta enfermedad de acá. ¿Ya? Volumen respiratorio en minuto, cantidad de aire nuevo que respiramos en un minuto, como su nombre indica, volumen respiratorio minuto. Ya que vienen los volúmenes y capacidades que no vale la pena repetir porque ya domino, ¿verdad? Definiciones, cantidades, todo eso. Y la cuestión del espacio muerto fisiológico, ¿sí? Todo les he preguntado, todito, ¿sí? De aquí, o sea, no hay por dónde. Doutor, a maneira de recordar espaço muerto, de aqui, aqui, de aqui essa aqui, pronto. Claro, o sea, para señalar... A chanchulha, de aquí até aquí. Ya, exacto. Ahora, pero ahí ya ustedes tienen que definir, ponerle nombre, espacio muerto anatómico. ¿Qué es? O espaço muerto anatômico são as cavidades de ares que não são utilizadas em no intercâmbio de gases. ¿Cuáles son? São de las cavidades nasales hasta los broncos terminales. Ahí. Sí, eso sería. Y el espacio muerto fisiológico, ¿te acuerdas? Es suma del anatómico más la alvéolos parte de disfuncionales que no funciona. Que son ¿Entienden eso, no? Suma. Bien. Ahora, esto agarramos y nos ponemos un poquito. Ya está ahí, ¿no? Essa saída. Ahora, esto cerramos. Os outros são diapositivas. Vai ser. Ahí está. Ahora, de aquí nos vamos, no, aquí yo les he dado la parte de ventilación pulmonar. Yo creo que lo dominan, chicos, así no hay, dominan eso. Ya. Lo que falta por presentarles acá es la parte de intercambio de gases. Y en intercambio de gases, ¿no? O sea, en intercambio de gases a nivel alveolar, tienen que saber las presiones totales y parciales de los gases en el aire, en el alveolo, en el capilar pulmonar, en el capilar tisular y en la célula. ¿Van entendiendo, no? ¿Sí? Tienen que saber, por ejemplo, la presión total de los gases en el aire, ¿cuánto es en el aire? La presión total. A nivel del... No, tienes que saber ya. Eso es cultura general, además. 760. 760 milímetros. Mercúrio. Total, en el aire. Eso es cultura general. No te olvides, ¿ya?
las presiones parciales en el aire del nitrógeno llega a ser un 79%. ¿Y cuánto es eso? ¿No es? 600. 600. Y la presión parcial del oxígeno, 160. Eso es acá. Ahora, de ahí van bajando estos gases a nivel alveolar. Pero ¿qué es lo que pasa? En el trayecto está humidificado este ambiente. Entonces hay una presión parcial de vapor de agua. ¿Cuánto es? 47. Ahora, esta presión parcial del vapor de agua hace que las presiones parciales bajen. O sea, de 360, que es del oxígeno, va a bajar a ¿cuánto? A nivel alveolar. 104. Van entendiendo, ¿no? Por esta presión parcial de vapor de agua. Ese vapor de agua hace de que baje esa presión. Entonces, a nivel alveolar ya tenemos una presión parcial de oxígeno de 104. Y a otra, sí. ya. La presión parcial del dióxido de carbono en el aire, ¿cuánto es, Cindy? ¿No te acuerdas? No. Hay dióxido de carbono, pero es una cosa mínima que no lo considera. Cuando ya llega al alveolo, sí. ¿Por qué? Porque hay intercambio ya. Entonces hay eliminación de dióxido de carbono al alveolo. ¿Cuánto es la presión parcial en el alveolo del dióxido de carbono? Yasmín. ¿No te acuerdas? Julián. 40. ¿Listo? Ahora, estas presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono también van a cambiar cuando van al capilar pulmonar. ¿Cuánto es del oxígeno, Jonás? A los capilares. A nivel capilar pulmonar. 46. No. Oxígeno. No. Sí. Está a la presión a nivel capilar, ¿no? La presión. Todavía no. Sí. No. Cuando ya se combina con la sangre que no va in, ¿me estás entendiendo, no, Brendita? Cuando la sangre que no está oxigenada pasa a la aurícula izquierda con una presión ya de 95 milímetros de mercurio. En el pulmón, todo lo que estoy diciendo con atención es de la segunda parte de acá. El oxígeno 95. Oxígeno. Pero una vez que hay la combinación, entonces ahí hablamos de circulación pulmonar. La circulación pulmonar tiene dos fuentes, yo diría. Una que viene por la arteria pulmonar y otro por los vasos bronquiales que van a irrigar el tejido pulmonar, porque el tejido pulmonar necesita ser alimentado también, ¿verdad? Entonces hay dos tipos de circulación. Uno de la arteria pulmonar, que va a llevar sangre no oxigenada al pulmón. En el pulmón se va a oxigenar y va a retornar al orificio izquierdo. Eso es uno. Y el otro es que sale de la parte de la aorta para ir a oxigenar los tejidos. Allá oxigena y retorna una sangre no oxigenada. Eso se junta con la sangre oxigenada que está de retorno ya del pulmón y va hacia la aurícula izquierda. Consecuentemente, la presión parcial de 104 que era del oxígeno, cuando se mezcla con la sangre no oxigenada, cae esa presión. ¿A cuánto? A 95. ¿De acuerdo? Con esos 95 va hasta la parte capilar tisular. ¿Listo? Pero va bajando ese tipo de presión, pero sigue siendo superior a la presión parcial de oxígeno del tejido, porque si no, no hubiese intercambio. ¿Me entienden, no? ¿Sí? Entonces, cuando llega, hay intercambio a nivel capilar, ¿no? Y cuando ya hay metabolismo a nivel tisular,
ahí sí ya interviene el dióxido de carbono con presiones más altas, ¿no es cierto? 46, 45, y con esa presión llega al pulmón, y el pulmón tiene 45 de presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuánto es a nivel alveolar, Jonás? 40. Esa diferencia va a ser de que salga el dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, con esta pequeña exposición ya hemos agarrado lo que son presiones parciales, alveolares, pulmonares, pulmonar, capilar pulmonar, tisular y capilar tisular. Eso tienen que saber. Y eso en el libro lo tienen en 2 dibujitos. 2. ¿No es cierto? Esos 2 se lo aprenden y acabó el baño. Bien. Pero aparte de ello, hay otros puntos que tienen que saber. Por ejemplo, ahí está en tu tema del intercambio de gas alveolar, están presiones parciales, está la estructura de la membrana respiratoria. No se olvide de qué está compuesta la membrana respiratoria. No, a esta altura tienen que saber ya, chicos, ya tienen que funcionar, no solamente es patología. Esta vida no es patología solamente. ¿Ya? En el alveolo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Un epitelio. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de epitelio? Plano. ¿Ciliado? A ver, piensen bien, chicos. Esa era la pregunta del examen. ¿Por qué? Tienen que el examen también informativo. No hay cilios, hay manacancho. No hay. Es plano. Ahora, ese epitelio está remachado con el surfactante, ¿ya? Y debajo del epitelio, este plano secreto, está la membrana basal. ¿Sí o no? Todo epitelio tiene una membrana basal. La membrana basal está en contacto con espacio intersticial. ¿Sí o no? Sí. Más allá del espacio intersticial está la membrana basal del epitelio capilar. Y después de esa membrana basal está el epitelio capilar. Por esa estructura es que pasa ahí el intercambio. Esa es la membrana respiratoria. Entonces yo les voy a colocar, no sé, les he puesto pero en el examen, componentes de la membrana respiratoria, menos 1. ¿Cuál era el menos? El ciliado. ¿Se acuerdan? El ciliado. Bueno, entonces, eso tienen que saber, estructura, no sería microanatómica de la membrana respiratoria. Después, definir qué es la unidad respiratoria. Unidad respiratoria no es solamente el alveolo, sino es el bronquiolo terminal, porque ese bronquiolito terminal también interviene en el intercambio de gases. No se olvide. Luego, si hablamos del surfactante, como hemos visto, pues tenemos que hablar de composiciones, todo eso, ¿no? ¿Qué más hay? No me acuerdo muy bien qué más hay en el tema este. Hay cociente, ventilación alveolar y perfusión. Definición de eso. Ese cociente les define cómo funciona la parte de intercambio de gases. Cuando hablo de cociente es una división de la ventilación alveolar barra perfusión, o sea, sería el flujo de sangre. El intercambio de gases es influido por 2 factores importantes. Uno, la ventilación. Si yo respiro bien, va a haber buen intercambio. Y otro, el flujo sanguíneo. Hemos dicho eso. O sea, si hay alteración en el volumen, espirometrías, todo eso, no vamos a respirar bien. Si hay alteración en el flujo, no vamos a respirar bien. ¿Listo? Si ambos están bien, amén, con el tipo sano. ¿Ya? Entonces son 2 factores muy importantes. Lo otro, ahí dice
factores que intervienen en la velocidad de difusión de los gases. A ver, vamos a ir pensando. No es difícil. Jonas, tú eres el hombre aquí. ¿Cuáles son los factores, mire, que intervienen en la velocidad de difusión de los gases? Agente sulfatante ajuda porque não vai se colapsar no momento da respiração, porque No. não? Concentración Concentração dos gases, Uno. presión. Concentración. Dos. Bueno, hablaríamos de la concentración, pero está bien. está bien. velocidade. ¿Cuál? Por eso, esa es la pregunta. Sim, difusão. Dice, ¿cuáles son los factores que intervienen en la difusión de los gases? Tienen que ver tres ambientes, chicos. Aquí está el alveolo, aquí está la membrana y aquí está el capilar. ¿Qué factores intervienen en esta difusión? Uno, la concentración. Dos, espesura de la membrana. grosor de la membrana. Otro, peso molecular de esto. Difusión, como es cociente de difusión de solubilidad de estos gases, porque las membranas, todas las membranas son liposolubles. Entonces, cuanto más liposoluble es, va a haber más. Ahora, el asunto es de que hay ciertas sustancias que se difunden mucho más fácilmente, aparte del oxígeno. ¿Cuál? El agua, ciertos alcoholes, esos difunden fácilmente a través de un transporte de membrana pasiva. Eso es lo que se llama difusión. El otro tipo de transporte no nos interesa de momento, porque ahorita estamos hablando solamente de gases y agua, o sea, el líquido de transporte. Y cuando hablamos de un líquido, hablamos de cociente de solubilidad de ese gas en el líquido. ¿Ya? Bien. ¿Qué más hay en ese tema? Yo creo que resumiendo, está casi todo. Básicamente aprendan la cuestión de las concentraciones de gases en todos los medios. O sea, presiones parciales en esos medios. ¿Ya? 4. El cuarto es la regulación de la respiración. ¿Ya? En la regulación de la respiración tienen que saber cuáles son los núcleos que intervienen en la regulación y dónde están. Eso es importante. ¿Ya? A mí me hubiese gustado darles neuroanatomía antes de todo esto. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentran estos núcleos? ¿Saben? En el tronco encefálico. ¿Y dónde se encuentra el tronco encefálico? Bulbo raquídeo, né? Não, em bulbo raquídeo, né? No bulbo raquídeo. Se encuentra, la parte medular está abajo, la médula. Encima de la médula, ¿qué se encuentra? Sí, así, más arribita. De arriba para abajo, ¿ya? Médula. Bulbo. Bulbo raquídeo. Protuberancia. Mesencéfalo. Diencéfalo. Corteza. Esos son los niveles. Eso es como decir cómo te llamas, Jonás. Doctor, me llamo Jonás. Entonces, igual, cuando yo te pregunte cuál es el tronco encefálico, tienes que decirme eso. Ya. Y en el tronco encefálico es que se encuentran estos núcleos, ¿ya? Estos núcleos de control de la respiración. Y son 3, ¿se acuerdan? ¿Quién ha dado regulación de la respiración? Hay un núcleo, tú, ¿no? ¿Cuáles son esos núcleos? Dorsal, ventral y neumotáxico. 3. Hay otro más que lo vamos a dejar, vamos a marcar solamente 3. Cada uno de estos núcleos tiene una función, ya sea de inspiración o expiración, o control de la frecuencia respiratoria, o control de la profundidad de la respiración. Esos 3
Y esos tres núcleos se encuentran en el encéfalo, básicamente en la parte vulvar y protuberancial. Casi en el surco protuberancial con el mesencéfalo se encuentra el neumo táxico, está un poco más arriba. En el gaiton lo tienen en un dibujito bien bueno. ¿Ya? Eso, después, ¿qué más hay? La rampa respiratoria, tienen que definirla. ¿Qué es rampa respiratoria? O sea, nosotros